Amables oyentes, amados hermanos en Cristo, vamos a iniciar una meditación en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado hablando del capítulo 16 y vamos a continuar en ese capítulo por las grandes enseñanzas que el Espíritu Santo tiene para entregarnos. Voy a leer el capítulo 15, los últimos dos versículos. Hechos 15, versículos 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo con Silas salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora pasamos al versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por seguro, que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Pasamos al versículo 15, al versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el Evangelio de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, es decir, a la plaza, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Que nuestro Señor añada su bendición a esta nueva reflexión que vamos a hacer estos días de su santa palabra. En aquella magna reunión, la primera en años, los hombres que volvieron del cautiverio a levantar primero el altar y luego con Nehemías, el otro contingente de judíos, a reedificar los muros y las puertas destruidas de Jerusalén. Una vez terminada la obra, una vez establecido el culto,
hubo una gran reunión en la plaza, desde el alba hasta el mediodía, dice la Escritura en el capítulo 8 de Nehemías. La gente lloraba de alegría al ver de nuevo el antiguo culto. Muchos de ellos habían sido testigos de las glorias pasadas de ese templo, de ese altar donde se sacrificaban víctimas para cubrir sus pecados, conforme Dios lo había ordenado en el régimen levítico. Pero aquel día lloraban de gozo. Muchos de los jóvenes, de ver este trabajo, de ver a sus mayores gozándose y también llorando. Y se acercaron Nehemías y los siervos de Dios y les dijeron en el capítulo 8, versículo 10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Claro, era motivo de gozo aquel día, de grande gozo. Y el consejo era, no se entristezcan, no lloren. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Claro, es cierto, cuando todo está bien, es difícil estar triste. Cuando tenemos todo lo necesario para vestir, comer, y tenemos aún asegurado para el día de mañana, porque dependemos de un sueldo que nos va a sacar hasta el fin de mes, es fácil estar contentos cuando no hay la pérdida de un ser querido. Pero sabe, estar con las ropas rasgadas, las espaldas laceradas, sangrantes por las varas, metido en el calabozo de más adentro, con los pies sujetos en esa prisión, en esa cadena que puede ser el cepo de madera, con los pies apretados allá. No es fácil cantar, pero que no he leído porque vamos a entrar en otra etapa para leerlo otro día. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Oh, yo puedo pensar un poquito porque yo estuve preso por el nombre del Señor, pero a mí no me laceraron las espaldas, a mí no me rompieron las ropas, no me rasgaron mis camisas, a mí no me metieron los pies en el cepo. Estuve en un cuarto de 4x4 junto a otros 8 presos. Y yo estaba por el delito de ser creyente en Cristo Jesús. Es triste y uno dice injustamente. Ese momento se turba el discernimiento. Parecería que el discernimiento espiritual no trabaja. Pero poco a poco vamos entendiendo y va surgiendo el gozo en el corazón de saber que todo lo que está ocurriendo es por el nombre del Señor. No os entristezcáis, hermanos, si está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad. No se entristezca. La paz de Dios debe gobernar, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Está por encima de nuestras tristezas, por encima de nuestras alegrías. Está la paz de Dios. Disfrutémosla porque el Señor nos la ofrece. Hoy vamos a iniciar este tema, canciones en la noche. Eso es lo que hemos leído. Pablo a medianoche cantaban himnos al Señor. En todos los sucesos de estas porciones que vamos a ir leyendo mientras vamos meditando cada día, en todos los sucesos vemos la dirección del Espíritu Santo en las vidas de los obreros y de los creyentes. Porque el Espíritu no les permitió
el Espíritu no les dejó. Claramente hemos leído esto en los versículos 6 al 10. Primero, el Espíritu no se los prohibió entrar a la provincia, al Asia, a Misia, a Bitinia. Pero después sí le permitió entrar a Macedonia, porque hubo un llamado especial. Qué bueno es cuando nosotros, hermanos, los que somos siervos del Señor, no nos dejamos manipular por emociones. No dejamos que nuestras decisiones de hacer, de ir, estén direccionadas por personas. Que estemos seguros que los pasos que damos en la obra, en la vida, son bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero más, aparte de que en estos relatos que tenemos acá, en estos sucesos, aparte de que la dirección del Espíritu Santo era notoria, también la manifestación del poder del Señor en el servicio de sus siervos. Se notaba el poder del Señor, la palabra poderosa que Pablo predicó a un corazón que estaba abierto y a un oído atento, para que en la playa, donde solían hacer a orillas del río la reunión de oración, Lidia, la mujer de la cual hemos venido hablando, la creyente hospitalaria, ella se convirtiera, la familia se convirtiera, el espíritu inmundo con poder del Señor fuera echado fuera de aquella muchacha divina, para que los siervos del Señor, al orar en la cárcel, tuvieran el poder de Dios para que las puertas se abran, todo se despedace, para atemorizar al carcelero y hacer que éste se convirtiera a Cristo. Se nota no solo la dirección del Espíritu Santo en la vida, sino el poder del Señor en el servicio de sus siervos para Cristo. Quiero decirles que los deseos que nacen del Espíritu nos llevarán por senderos donde Él manifestará su poder. Siempre es así. Cuando los deseos que hay en nosotros nacen del Espíritu, y esto solo puede ocurrir si andamos en el Espíritu. Hermanos, tenemos que vivir y andar en el Espíritu para que el Espíritu tenga el control de nosotros y los deseos que nazcan nos lleven por senderos donde el Espíritu Santo va a abrir puertas y va a manifestar su poder y nos va a ayudar a servirle. Las puertas cerradas hacia Asia y Bitinia no nos llaman a forzarlas. Cuando el Espíritu Santo te cierre una puerta, hermano, no la forces. No trates de abrirla por tus medios, por tu capacidad o lo que sea. Espera en el Señor. Espera en el Señor. No forces la puerta que el Espíritu Santo ha cerrado. Y cuando nosotros esperemos en el Señor, su Espíritu nos hará reconocer la puerta abierta a nuestra Macedonia. Digo a nuestra Macedonia porque Pablo, hemos leído que Pablo intentó, dice, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Ve? Primero, el Espíritu les prohibió hablar la palabra en Asia. Y ellos no sabían que luego
un varón macedonio una noche hablaría con un ruego: pasa Macedonia y ayúdanos. Esa era la Macedonia de Pablo. Lejos estaba Pablo de saber que la primer cosa era agradable. Se entregaría a Cristo con toda la familia, Lidia de Tiatira. Que esta mujer mostraría un cambio en su vida y se haría la mujer hospitalaria. Pero Pablo no sabía de la muchacha que iba a andar varios días tras de ellos, gritando a diestra y siniestra, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta que tuvo que sacar el demonio de esta muchacha divina. Pablo no sabía que el varón macedonio los llamaba. Ellos sabían que Dios tenía pueblo. Dice, estábamos seguros que nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y era para eso. Y era que el camino era difícil. Empezaría allí la otra parte: golpes, varazos, el cepo, la cárcel. Pero ellos habían respetado las decisiones del Espíritu. El Espíritu les cerró algunas puertas y les abrió su puerta, la puerta que para Pablo sería su Macedonia. Y así tiene que ser, hermanos. No forcemos. Esperemos en el Espíritu y Él nos hará reconocer una puerta abierta a nuestra Macedonia. Y si estamos seguros que el Espíritu ha abierto la puerta, no importa si haya oposición. Es allí donde el Señor tiene pueblo. En Filipos, donde hubo los primeros encuentros, los primeros azotes, allí Dios tenía una iglesia, los hermanos de la iglesia en Filipo, a quienes Pablo se escribió la carta a los filipenses desde su prisión en Roma. El enigma de la puerta cerrada, porque era una cosa rara que Dios les cierre la puerta si estaban ellos en la obra. El enigma de la puerta cerrada se entenderá frente a la puerta abierta. No sé si me hago entender. Lo que el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo comprendes, mas lo entenderás después. Ahí está la puerta cerrada. Es ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el Señor no quiere que yo haga esto? ¿Por qué el Señor no me da esto que yo necesito para servirle? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor cierra? Pero llegará el momento que el Señor va a abrir la puerta y ahí vamos a entender el por qué. El por qué el Señor hacía las cosas de la manera más distinta que nosotros a veces pensamos y queremos. Para no errar el camino, se necesita del siervo, del que sirve a Cristo, una completa entrega de su voluntad al Señor y confianza. Esto sí, debemos tener confianza en la sabiduría de los designios divinos, porque nuestro Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Ahora, es mucho más fácil para nosotros, para mí, decir o escribir: el Señor me ha guiado. Es más fácil. Pero cuesta reconocer realmente la dirección del Señor. En la dirección de sus siervos en el servicio, Dios está mirando mucho más allá del limitado horizonte que nuestras vidas representan. ¿Qué quiero significar con esto? Pablo no entendía que lo que el Señor estaba guiando, de la manera como Él guiaba, como el Señor me llama a Macedonia para que me azoten y me metan a la cárcel y al cepo. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Pero era la dirección del Señor.
Pablo tal vez se limitaba a mirar su entorno, con gozo, por supuesto, de sufrir por el Señor. Y a veces nosotros hacemos una obra y miramos nuestro entorno y pensamos que allí está toda nuestra Macedonia. No. El Señor tiene cosas mucho más grandes. El Señor tiene delante de nosotros no una Macedonia, sino una nación. Pablo no sabía que el Señor, por medio de él, no solo tenía una Macedonia, sino una nación, más tenía un continente, Europa, más aún un mundo, porque de Europa se difundió el Evangelio maravillosamente. Yo quiero bosquejar la meditación que vamos a tener en 5 puntos que vale la pena. Primero, los instrumentos escogidos. Dios usa sus instrumentos escogidos. Ya el Señor les había dicho a la iglesia en Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo. Luego, después del primer viaje, Bernabé toma a Marcos y viaja para otro lado, y Saulo toma a Silas, y es con él que emprende el viaje hacia Macedonia. Los instrumentos que Dios escoge tienen que ser escogidos por Dios, no por los hombres. No te atrevas a enviar hombres, mujeres a la obra. Deja que el Espíritu Santo toque los corazones de ellos, para que hagan algo para el Señor o salgan a servirle. La dirección del Espíritu Santo en el servicio tiene que ser respetada. Primero, en los versos 6 y 7 tenemos puertas cerradas. En el verso 8 tenemos puertas abiertas. En los versos 9 al 10 tenemos a un hombre llamando, el macedonio. Y cuando Pablo llega allí a Filipos, a la primer ciudad de la provincia de Macedonia, de Europa, encuentra un corazón preparado, el de Lidia. Y encuentra una familia para alcanzarla con el Evangelio. Pero rápidamente se hace manifiesto nuestro tercer pensamiento, la oposición enemiga. En el primer intento, en los versos 16 y 18, buscando la alianza, mire, el espíritu maligno que tenía en sus manos a esta adivina, empezó a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino. ¿Cómo? Predicando una verdad, una gran verdad. Es que el mundo siempre busca aliarse, busca la alianza con el creyente, con la iglesia. En segundo lugar, al fracasar esto, vino el segundo intento. ¿Y cuál fue? La persecución. Eso hemos leído en los versos 19 al 24. Comenzó la persecución. Pero en cuarto lugar vemos la victoria de los siervos de Dios. Canciones en la noche. Versos 25 y 26. Canciones en la noche. Ese es nuestro tema. Y en los versos subsiguientes de este capítulo tenemos los triunfos del Señor. Que Dios nos ayude. Vamos a iniciar a partir de hoy una meditación en este capítulo.